donde lo dejamos el capítulo anterior, nos cuentan que el incidente con los héroes llegó a su fin y los elfos volvieron a su antigua paz y armonía. Los elfos celebraron una gran fiesta para festejar el regreso de la reina. El nombre de Estrella del Amanecer fue reivindicado, y volvió a ganarse el respeto de los elfos, y fue testigo de ese momento como invitado de honor, momento en el que los elfos volvieron a ser gloriosos. Este anciano anuncia que tiene el honor de ser el maestro de ceremonias de esta ocasión, le gustaría dar la bienvenida a su reina, Sylvie. En nombre de los elfos, os las gracias a todos por su gran contribución a su pueblo. Así que antes de empezar, una palabra suyas, y pasando con Xia Yueyun, esta comenta que no soporta ese tipo de ocasiones. Así que les pide que la despierten cuando termine. Loli le pregunta cómo puede dormir en una ocasión tan seria, pero esta ya se había quedado dormida. Al anochecer, el anciano le daba las gracias a la diosa de la creación, por hacerlos nacer en esa rica tierra. De pronto, alguien levantando al prota, le pregunta a Rosa qué está haciendo en ese lugar. Rosa le pregunta si la charla de ese viejo es aburrida, y le pide que vaya con ella. Le va a mostrar algo bueno, y llevándoselo, el prota pregunta qué tiene de bueno, respondiéndole Rosa que ya verá. Promete que es emocionante, y llegando al sitio Rosa comenta que ahí está lo bueno. Esas son los esclavos que rescató, y todas quieren devolverle el favor. El prota sonrojado comenta que tanta gente, y le pregunta si eso es una venganza o una compensación. Y bueno, solo Dios sabe qué pasó en esa cabaña. Y volviendo con la charla del anciano, una elfa le cuenta a Sylvie que Estrella del Amanecer, y ésta se pregunta cómo es posible, porque el prota hizo tal cosa, si acaso lo ha vuelto a hacer como hace 1000 años. Ella tiene que averiguarlo, y llegando al sitio, les pregunta a las demás si están todas preparadas, anunciando que ataca de nuevo el equipo de captura de Estrella del Amanecer. Loli le pregunta a Sylvie por qué no se calma, no cree que el prota haga algo así, aunque el prota es muy bueno, pero enfrentarse a tanta gente a la vez, pero Sylvie comenta que no pudo aguantar ese tipo de escena, y ahora tiene un anillo de energía infinita. No quieren que se vuelva loco. Como esposa, quieren evitar que cometa errores. Xia Yueyun comenta que recuerde ser gentil, solo enseñarle una lección. El prota todavía tiene que jugar con ella. Sylvie abriendo la puerta le responde que claro que lo sabe, lo atraparán con las manos en la masa, y entrando a la habitación les dice a todos que no se muevan. Agáchese con la cabeza en las manos, y mujeres en fila. Luego de tremendo Rick Rock que nos pegaron, Rosa comenta que Sylvie y las demás están ahí, preguntándose el prota si el discurso del anciano ya terminó. Xia Yueyun le pregunta por qué no la llamó cuando se divertía tanto, respondiéndole el prota que lo acaba de descubrir. Sylvie le dice a Rosa que entiende su deseo de agradecer al prota, pero no es el momento, ordenándole que vuelva con ella. Rosa con un puchero responde que el viejo habla demasiado, ni siquiera es una celebridad divertida. Sylvie le dice que el abuelo está cansado de hablar tanto tiempo, preguntándole por qué es tan insensible. Y el prota tratando de calmar la situación, le dice a Sylvie que los niños están hechos para jugar. Y cambiando de tema le dice que ha querido decirle algo antes, tanto cuando era una diosa como cuando hacía cosas para Lidia. Quería decirle que trabajaba demasiado. Solo tiene que observar a Xia Yueyun. Ella solo vive una vida relajada y vive cada día felizmente como un niño sin importar nada. Le preocupa que esté demasiado ocupada cuando vuelva a ser una diosa y tenga menos oportunidades para pasar tiempo juntos. Solo haría sentirse solo. Sylvie nerviosa comenta que si es así, que se sentiría solo sin ella, no tiene que venirle con eso. Está tratando de engañarla para que cuide a los niños después. Realmente, solo por esa vez, va a jugar con él esa noche, respondiéndole el prota que vayan. El evento principal se acerca. Rosa nos comenta que con unas pocas palabras, ha conseguido que Sylvie quiera tener un bebé con él. Ellos acaban de comprometerse, ni siquiera han tenido una ceremonia de bodas. Si quieren volver a azotarla, tendrá que acudir a su cuñado. Al día siguiente, alguien le pregunta a Sylvie el por qué no se les permite ir en una rozada contra esos humanos. Sylvie le responde que lo que tienen que hacer en ese momento es descansar y recuperarse. La guerra no tiene sentido. El general le replica que esas son las peticiones de los soldados, preguntándole si va a ignorar la voluntad de los soldados. El prota mujer comenta que no sea tonto. Luchar en una guerra, matar a mucha gente, los que se benefician más serían los héroes.
mientras el general pregunta de dónde salió esa criada humana, y le dice si estaba jugando en el barro cuando él estaba luchando, preguntándole cómo se atreve a sermonearlo, de dónde sacó la confianza, comentando el prota que se pregunta de dónde saca él esa desconcertante confianza, preguntándole cómo se atreve a pararse y hablarle en la cara de su propia reina. Parece que necesita enseñarle cuál es la etiqueta de entre los reyes y los súbditos, ordenándole que se arrodille, haciendo uso de su habilidad, la superioridad femenina sobre la masculina. Sylvie le dice al prota que lo deje. La línea del general ha sido fiel durante generaciones. Nació con ese cartel, pidiéndole que no lo malinterprete, y levantando su autoridad comenta que el tío no se molestará con una niña pequeña como él. El general le dice que no es una simple niña, puede aplastar a un anciano con una sola palabra. Él fue el que fue grosero, pidiéndole su majestad el favor de reconsiderar el asunto de la expedición. A veces no se puede evitar la guerra, y ahora toda la raza de los elfos creen que los humanos los han agredido. Será difícil apaciguar el pueblo si no se defienden. Si siguen así, causarán un motín. Respondiéndole Sylvie con un suspiro que tiene que reconsiderarlo. El general retirándose, Sylvie comenta que ahora que el pueblo está indignado, aunque se tome medidas coercitivas, habrá gente que se tomará la libertad de iniciar una guerra, y pregunta si es la guerra la única salida. El prota comenta que la guerra no es el único camino, debe haber otro. Pueden acudir a la diosa de la armonía para estabilizar el pueblo, y si eso no funciona contactarán con otras diosas. Sylvie le responde que no, preguntándole si no sabe que las otras diosas lo persiguen. El prota le responde que por supuesto que lo sabe, pero la guerra es algo que ninguno de ellos quiere ver. Además, le pregunta qué hay de malo en sacrificarse por ella. Sylvie le dice que no, su misión es importante, no dejará que su amor se interponga. Ella misma encontrará una solución a los problemas de su pueblo, y nos comenta que aunque los preparativos aún no son adecuados, la prueba de la diosa debe comenzar cuanto antes. El derecho divino debe ser reclamado antes de que estalle la guerra. Al día siguiente, en la prueba de la diosa, alguien les da la bienvenida a la prueba de la diosa. Llevará a cabo esa prueba, que puede poner en peligro sus vidas. Serán guiados a través de la prueba por la diosa de la creación, preguntándole si están preparadas. Respondiéndole estas que sí. Sylvie le pregunta a Rosa por qué se encuentra ahí, ordenándole que regrese. Rosa le responde que ella también es una candidata a diosa. Las pruebas son tan peligrosas que incluso ella podría morir sin una preparación adecuada. Si participan juntas, una de ellas siempre puede convertirse en una diosa. Los elfos no pueden volver a caer en manos de esos consejeros. Y el público expectante ven el trágico desenlace. Sylvie anuncia que ya no hay latidos. Rosa le pide que no esté triste. Ella estaba preparada para ello. Durante su ausencia, pensaron que no volvería, por lo que ha habido devotos que acudieron a la prueba de la diosa, pero desgraciadamente ninguno tuvo éxito. Sylvie le pide que su arma vuelva a los brazos de madre. La diosa de la armonía comenta que el tiempo y el espacio de esa prueba son un poco confusos, preguntándole si está segura de que quiere continuar. Sylvie le responde que no hay más tiempo. Ella lo hará. Rosa le dice que irá con ella, pero Sylvie negándose, le dice que espere fuera. Pero Rosa termina entrando a la prueba. Sylvie tratando de detenerla, le pide que vuelva. La diosa de la armonía anuncia que el reloj se ha puesto en marcha y la prueba ha comenzado. El prota al ver hacia Yoyun algo inquieta le pregunta qué pasa, contándole esta que de repente sintió una fuerza familiar que venía del portal del tiempo, y dándose cuenta de lo que era comenta que ese poder es su madre, comentando que es peligroso. La diosa de la armonía pregunta qué es eso. El tiempo y el espacio se han vuelto caóticos. Un poder tan perverso, y dándose cuenta también de quién se trataba comenta que no puede ser, y el prota rápidamente termina entrando a la prueba. La diosa de la armonía le advierte que no lo haga, no puede entrar ahí, mientras se preguntaba quién era esa persona, y le advierte que la turbulencia temporal lo destrozará. Xia Yueyun le pregunta a la diosa de la armonía por qué no lo detuvo, descuidó el deber, abandonándolo, preguntándole qué va a pasar ahora, si el prota morirá. La diosa de la armonía le pregunta qué ha dicho, si esa persona era el prota, y cayendo de rodillas, pregunta por qué es tan estúpido, y volviendo con el prota, se pregunta en dónde estarán, y empezando a desgarrarse, comenta que su cuerpo se está disolviendo, y antes de disolverse, alguien le dice que está bien, está ahí con él, pidiéndole que la siga, su pequeño yerno.
El prota murmurando suegra, esta comenta que lo llevará a los puntos importantes del tiempo y el espacio que ha sido manipulado por los dioses malvados, y le dice que sus hijas cuentan con él. Un tiempo después, una niña le pregunta si se encuentra bien, y el prota levantándose le pregunta si ella es Sylvie. La niña confundida le pregunta quién es Sylvie, contándole que su nombre es Mia. El prota pregunta qué ha pasado en el territorio de los elfos, y confundido, le pregunta a Mia qué está haciendo. Mia encontrando un pan viejo comenta que encontró la cena de ese día. Hoy es su día de suerte. El prota deteniéndola le dice que no se coma nada de lo que recoja del suelo. Un tiempo después, el prota le pregunta a Mia si ese es el territorio de los elfos, y qué es lo que está pasando. Mia le cuenta que la demonio ha destruido su hogar. El prota comenta que todas las demonios que conoce están ocupadas gobernando su propio territorio ahora mismo. Mia le pide que huya. La demonio volverá pronto y lo matará. El prota sintiendo que se aproximaba algo, rápidamente protege a Mia, y nos comenta que es un olor extraño. No es un demonio que conozca. La responsable del ataque comenta que pensó que había encontrado un nuevo juguete, pero lo mató accidentalmente. Es muy aburrido, y sorprendida, comenta que el juguete sigue vivo. El prota maldiciendo nos comenta que se trata de una demonio que ni siquiera aparece en el juego. Se teme que solo Litia puede competir con tal cantidad de magia. Debe retirarse, activando su habilidad Campo del Tiempo. La demonio sorprendida, pregunta en dónde se encuentra, por qué desapareció de repente, y vemos que el prota había dejado la orbe del demonio del Yan, y este despertando, comenta que ha encontrado a un demonio. La demonio le pregunta si está ahí para jugar con ella. Si es así, lo destrozará. Y al otro lado del bosque, Mia le dice al prota que la demonio está claramente ahí por ella, preguntándole por qué la ha salvado. No debería de haberla salvado. Una vez que la maten, la demonio debería irse y todos estarían a salvo. Pero el prota acariciando su cabeza le pregunta qué tonterías está diciendo, cómo podría quedarse al margen y ver cómo matan a una niña. Además, va a derrotar a esa demonio, y le dice que necesita que le haga un favor, pidiéndole que vaya detrás de ese portal y llame a alguien por él. Hay una hermana mayor dentro, pidiéndole que vaya y la libere. Entonces puede esconderse dentro y salir cuando ya no haya peligro. Mia con determinación le responde que sí, y entrando al portal, el prota comenta que lo siguiente es, el demonio del Yan no parece poder aguantar mucho más. En este momento, dentro de la cabaña del amor, Mia comenta que así que, eso es todo, pero, se pregunta por qué el ayudante del prota emite un poder mágico tan inquietante. No, el prota es una buena persona, así que su ayudante también debe serlo. Debe estar pensando mal, su piedra de la suerte no brilla. Así que el prota no le estaba mintiendo. Está bien, la piedra de la suerte la bendecirá, no tiene que tener miedo. Y de pronto, alguien comenta si no es Sylvie, preguntando cómo es que es tan pequeña, siendo esta Elena, y comenta que la dejen adivinar. El prota está en problemas, y por eso la ha mandado a llamar. Mia le responde que no es Sylvie, de hecho, fue una hermana mayor la que le pidió que viniera ahí, pero al mirar bien a Elena nos comenta que es un demonio. Elena le pregunta si está ahí para dejarla salir. Entonces le dice que se deprisa y la desate, no puede esperar. Y volviendo con el prota, la demonio comenta que es aburrido que muera con un poco de esfuerzo. Y descendiendo, le dice al prota que es su turno de jugar con ella, guardar lo bueno para el final. Eso es lo que su madre le enseñó. El prota invocando su armadura, le pregunta si su madre nunca le enseñó a respetar la vida. La demonio desconcertada le pregunta por qué la respetaría. Toda la vida es su juguete. Eso es lo que le dijo su madre. El prota pregunta si pueden los dioses malvados educar a los niños. ¿Cómo puede un niño bueno ser engañado así? Pero Elena dándole un puñetazo le dice que intente una palabrota más. El prota le responde que por fin ha llegado. Pero espera, le pregunta por qué sigue golpeándolo. Si acaso no está ahí para ayudarlo. Respondiéndole Elena que no hasta que termine. Y lo llama pervertido por atarla de esa manera. El prota le dice que la dejará salir más tarde, pidiéndole que haga lo correcto primero. La demonio acercándose a ellos les pregunta qué juego es ese. Ella también quiere jugar. Elena pregunta qué clase de niña es esa, pero al ver bien quién era, cayendo al suelo, comenta que es la demonio original, Pandora. Pandora comenta que es extraño. El olor de ellos le resulta familiar, el mismo que ella. Elena le responde que eso es, ella también es un demonio, la forma de vida más fuerte creada por la diosa madre. Pandora le pregunta si es verdad.
Si es uno de los tipos de Pandora, entonces debe ser muy fuerte. Debe ser capaz de jugar con Pandora durante mucho tiempo. Elena comenta que es igual a los rumores. No hay comunicación en lo absoluto. El prota le pregunta qué pasa. Si ella también es un demonio, le pregunta si no la conoce también. Elena le cuenta que debido al inmenso poder otorgado por la diosa madre, la mente de Pandora es la de un niño. En otras palabras, es una tonta. Pandora desconcertada les pregunta qué es un tonto, si es un huevo, o es comestible, comentándonos el prota que no parece tener mucho cerebro, y le pregunta qué le parece eso. ¿Qué tal si juegan a un juego nuevo? Preguntándole Pandora emocionada a qué se refiere. El prota le responde que es un juego de caza de fantasmas. Le explica que una persona será el fantasma e irá en busca de los demás tras un recuento silencioso de 100. La primera persona en ser atrapada por el fantasma pierde, y el perdedor es reemplazado como fantasma para continuar el juego. Pandora emocionada comenta que es un juego que ella no ha jugado antes, y suena divertido, y les pregunta si ella tiene que ser el fantasma. Si los atrapa, serán destrozados por ella. Mientras Elena nos comenta que entonces las cosas son así, Pandora comenta que entonces empezará a contar. El prota al ver cómo Elena salía volando, le grita que es demasiado astuta para correr primero. Y volviendo con Pandora, cuando iba por el número 6, confundida se pregunta qué era lo siguiente. Olvídenlo, mejor ir a por ellos. Volviendo con nuestro dúo, nos cuentan que están usando el poder de Luna Fantasma. Elena le pregunta al prota por qué puede usar los poderes de Xia Yueyun, respondiéndole el prota que es porque están casados, sí que pueden compartir sus poderes, y le pregunta si los quiere. Elena le cuenta que la demonio caída, Pandora, debería haber muerto hace miles de años, preguntando si podría ser ese el pasado. El prota comenta que si Pandora es tan fuerte, pregunta cómo es que, pero Elena le pregunta si de verdad cree que las diosas son todas vegetarianas. Le cuenta que cuando la diosa de la creación estaba viva, el poder de las diosas y de las demonios eran casi iguales. Tras la muerte de la diosa de la creación, el equilibrio del mundo se alteró y el poder de las diosas comenzó a debilitarse. Incluso Pandora, que era tan poderosa, fue derrotada por la misma diosa elfa. La diosa quemó su vida y murió con Pandora, y esa fue la causa de su muerte. El prota comenta que así que como han conocido Pandora en ese lugar, eso significa que la actual diosa elfa sigue viva. Elena al ver el anillo, le pregunta si no quiere, y llamándolo idiota, le dice que Pandora se enterará si usa un accesorio divino en ese momento. Pero está apareciendo les dice que los encontró, y como se prometió, ella va a destrozarlos. Pero alguien lanzándole un ataque, le dice que no puede ser. Pandora retrocediendo, y viendo a su enemiga, comenta que es la diosa de los elfos, presentándosenos como Tiffany, y le dice a Pandora que asesinó a su pueblo en su ausencia. Hoy no habrá paz entre ellas. Pandora le pregunta de qué está hablando. Ella solo jugaba con ellos, eran tan inútiles que morían al tocarlos. Tiffany le responde que si es así, entonces jugará con ella, y sorprendida, nos comenta si ese no es el anillo del pacto de la diosa, y fue forjado con la piedra original de Mia, pero ella es joven, y aún no es una diosa. Entonces, ese hombre es el futuro esposo de Mia. Realmente, le alivia que Mia haya encontrado su propia felicidad en el futuro, y le dice a nuestro dúo que retrocedan. Ella se encargará de la demonio caída. Pandora comenta que ya entiende. Ella quiere robar su juguete, y con su poder le dice que ni lo piense. Tiffany la contraataca con su técnica de 2 hechizos de invocación, muro de protección. Y mientras Elena comentaba que el suelo está temblando, nos explican que es una barrera del santuario. Pandora comenta que esa cosa la hará pedazos, pero al final no le termina haciendo nada. Tiffany le cuenta que es un muro de contención en el reino de los dioses. No puede romperlo, no puede hacerle daño a nadie con ella presente. Pandora le dice que es una mala persona, preguntándole por qué le impide hacer amigos. Si así es, se acaba con ella, nadie la detendrá, y nadie la detendrá en el futuro. Preguntando por qué no se le había ocurrido antes, va a acabar con ella, diosa elfa. Mientras tanto, dentro del muro, Elena le dice al prota que ese no es el camino a seguir. La diosa de los elfos no puede vencerla. El prota comenta que tendrá que echarle una mano para hacerlo, preguntándole si recuerda el hechizo que conectaba sus 5 sentidos con los de Alina antes, contándole que de hecho, acaba de lanzarlo en secreto en Pandora. Elena avergonzada le pregunta qué está tratando de hacer, porque no tomó la conexión él mismo. El prota le responde que es un hechicero,
no puede lanzarlos sobre sí mismo, pero no tiene que preocuparse, no va a amplificar sus sentidos esta vez, simplemente jugarán normalmente. Un tiempo después, Elena le pregunta al prota si todavía no está satisfecho. El prota comenta que es extraño, preguntándose por qué no hay respuesta afuera después de todo ese tiempo, y al darse cuenta del problema, comenta que se olvidó de abrir la conexión, y Elena con un puñetazo le dice que si acaso lo estaba haciendo a propósito. El prota disculpándose le dice que va a conectar a Pandora y lo harán de nuevo, preguntándole a Elena si lo van a hacer otra vez, y volviendo a la batalla, bueno, digamos que el prota ya está haciendo de las suyas. Tiffany se pregunta qué le está pasando a esa tipa, mientras Pandora comenta que no puede hacer su cuerpo funcionar. Siente una ráfaga, algo viene, y Tiffany aprovecha el bug. Pandora le pregunta cómo se atreve, respondiéndole Tiffany que no sabe qué clase de truco está haciendo, pero se acabó, y invocando a varias armas le dice que se pierda. Pandora responde que es ella la que va a morir, liberándose y protegiéndose de las armas, y algo al romperse, el prota comenta que el enlace ha sido cortado a la fuerza. No pensó que incluso un accesorio de nivel divino pudiera romperse por la fuerza, preguntándose qué fuerza tiene Pandora. Pandora comenta que está cansada de jugar, va a volar ese lugar. Tiffany nos comenta que no puede bloquear ese ataque, no puede dejarlo pasar. El linaje de los elfos no puede ser cortado, defenderá esa tierra aunque tenga que morir, morirá con ella ese día, pero alguien llamando a Pandora, le pide que pare, y está disipando su ataque, pregunta si es su madre. Tiffany sorprendida, pregunta por qué ha parado de repente. La persona le dice a Pandora que es una buena chica, es una buena hija para su madre, pidiéndole que vuelva con ella. Pandora le responde que aún no ha conseguido un nuevo amigo, ella quiere ser amiga de esos dos. La entidad le dice que por supuesto, pero todavía no, el tiempo no está bien, pidiéndole que tenga paciencia, el destino tiene un plan. Respondiéndole Pandora con un puchero que ella esperará. La entidad comenta que es así, se despiden, y le dice a la diosa de los elfos que recuerde también, el destino tiene un plan, y dejando caer una nota, el prota inspeccionándola, le habían escrito que lo han pasado muy bien esa vez, Pandora nunca se había divertido tanto, jugarán juntos la próxima vez. Si echa de menos a Pandora, grita su nombre y ella vendrá a jugar con el primero, comentando el prota que comprende. El destino tiene un plan. Tiffany les pregunta cómo es que salieron de la barrera, respondiéndole el prota que solo volaron desde la cima. Tiffany le pregunta cómo es posible, cómo pueden volar los humanos, respondiéndole el prota que él es alta gama, y Elena comentaba el nombre de su madre. En otra escena, nos encontramos con Sylvie preguntándose dónde está, y levantándose le pregunta a Rosa si se encuentra bien. Esta le responde que está un poco mareada, comentando Sylvie que parece que está bien. Rosa pregunta por qué todo es tan grande en ese lugar, si acaso está soñando. Sylvie le responde que no es un sueño, pero las han hecho más pequeñas, y escuchando a alguien tarareando una melodía, se dan cuenta que se trataba de Pandora. Sylvie nos comenta que eso es, si acaso no es el prota el que está dibujando, preguntándose cómo es posible, si acaso el prota vino con ella. Rosa le pregunta si no ese es el cuñado el que aparece en ese dibujo. Si acaso no será que también es un antiguo amor de su cuñado. Sylvie le responde que no, contándole que ese es el pasado, y esa chica no es una persona ordinaria, la demonio caída Pandora, la demonio que casi destruyó a los elfos en el pasado. Si no fuera por la vida de Tiffany, no estarían vivos hoy en día, y Pandora detrás suyo comenta que sus muñequitos están despiertos, diciéndoles que hoy jugarán a los disfraces, no tienen que tener miedo. Ella las hará lucir bonitas, preguntándose Sylvie si es un juicio para ella. En otro lugar, Tiffany le agradece al prota por proteger a Mia, de lo contrario, pero el prota le dice que es lo que debería de haber hecho. De hecho los guió la diosa de la creación para llegar hasta ahí. Tiffany comenta que comprende, pero sigue sin entender, preguntándole si ese demonio también está guiado por su madre, respondiéndole Elena que no sea tonta. Ella no sigue la guía de la diosa de la creación. Solo es una víctima de tomada de rehén por ese pervertido, solo cooperó con él para salvarse. El prota le pide a Tiffany que no se ofenda, contándole que esa tipa tiene una boca sucia, pero no tiene ninguna intención de hacer daño, solo es un poco tímida, preguntándole Elena enfadada de quién está hablando, y por qué iba a ser tímida, preguntándole si se ha vuelto loco. El prota le responde que la conoce demasiado bien, es igual que Xia Yueyun,
Elena le pregunta que en qué se parece a esa demonio Slime, si acaso está buscando pelea, pero Tiffany les pide que paren. Ella les cree, comenta que las emociones humanas no mienten y puede ver que se ha formado un vínculo entre ellos, pidiéndole a Elena que no cause problemas. El prota también la considera una compañera desde el fondo de su corazón. Elena le pregunta si está loca, ¿quién quiere estar atado a ese pervertido? Ella es la demonio de la traición, nunca ha necesitado un acompañante. Tiffany le responde que se deje de engañar, siempre ha estado sola, tiene miedo de que la dejen. Es inútil discutir, porque puede verlo todo. Elena comenta que las diosas entrometidas son tipas realmente molestas. No va a jugar ese ridículo juego, retirándose de la cabaña. El prota pidiéndole que espere, le pregunta hacia dónde va. Tiffany comenta que parece que ese futuro dúo tiene que convivir por un tiempo más, y le pregunta a Mia cuánto tiempo más va a escuchar a escondidas. Si le importa tanto el hombre del futuro, le pregunta qué tal si se hacen cargo de su trabajo. De esa manera, será su futura esposa en el futuro de forma natural. Mia avergonzada le dice si no está bromeando. Tiffany comenta que ella sabe que no tiene nada que ocultarle, lo sabe todo sobre su pequeña mente. Mia comenta que la diosa vive casi indefinidamente y si se necesita un nuevo sucesor, entonces Tiffany no vivirá para ver ese momento. Ella no quiere eso. Si ese es el caso, prefiere no ser una diosa. No quiere perder a Tiffany. Tiffany acariciando su cabeza le dice que todos los elfos se enfrentan a su destino algún día, y las diosas no son diferentes. Y si ese es su destino, no se arrepiente. Lo que importa es su gente y la necesidad de que alguien vele por ellos. Solo tiene que hacer lo que siempre hace, no tiene que hacer nada especial. Se abierta a su destino y el tiempo le dará la respuesta final. Y pasando con Elena, alguien murmurando su nombre, Elena le pregunta si es su madre. Esta le pregunta por qué la ha traicionado. Preguntándole nuevamente por qué, Elena responde que ella no la ha traicionado. Ella solo, y el prota sacándola del trance, le pregunta qué le pasa, porque está en ese lugar sentada sola. Elena le responde que ella está bien, no tiene que preocuparse. Por cierto, le pregunta si se puede mantener alejado de ella. Ahora que la demonio loca de Pandora lo ha observado, está tratando de matarla. El prota le pregunta de qué tiene miedo. Después de engañarla para que se case con él, Pandora no podrá hacerle daño. Elena le cuenta que la mente de Pandora es la de una niña, preguntándole si realmente va a hacer eso. Respondiéndole el prota que entonces, ¿por qué no se casa con él? De esa manera, su fuerza puede aumentar de nuevo. Tal vez pueda luchar contra Pandora. Respondiéndole Elena que es un pervertido, pero alguien les dice que acepta ese matrimonio, y Elena dándose la vuelta, comenta que es su madre, y esta le pregunta al prota por qué arriesgarse a ir tras la diosa de la creación. Ella no es más que una vela en el viento en ese momento. Ahora está muerta, y ella no tiene poder para resucitar como en el juego, pero ella es diferente, puede darle todo lo que quiera, poder, fuerza, dinero, mujeres, incluso el mundo entero, puede dárselo todo, o es, que le interesa más sus hijas, y mirando a Elena, le lanza una hipnosis, y está cayendo al suelo, el prota atrapándola pregunta qué está pasando, pidiéndole que despierte, y está despertando, y acariciando el rostro del prota, procede a llamarlo cariño. La diosa madre comenta que ha modificado temporalmente su memoria para que no se le resista. Sus hijas pueden ser entregadas a él, y él puede llevarlas a su mando y comenzar su harem. El prota comenta que no tiene que trabajar duro, todavía puede ser una mujer hermosa. Es una buena oferta, pero se niega. La diosa madre le pregunta si sabe lo que está hablando, respondiéndole el prota que aunque sea su madre, no tiene derecho a tomar decisiones por ellas. La diosa madre comenta que nadie más en ese mundo que Galle se atreve a hablarle de esa manera, preguntándole si no tiene miedo de que lo mate. El prota le responde que si pudiera hacerlo, le pregunta si seguiría haciéndole tantas ofertas favorables. Ahora no es más que una sombra. En su opinión, ya no tiene el poder suficiente para influir en el mundo. La diosa madre comenta que parece que ya no hay nada que discutir entre ellos. Es una voluntad inesperada, estrella del amanecer. Espera que siga teniendo esa voluntad cuando vea su verdadero yo. Y el prota le pregunta a Elena si ya está consciente. Su esposa. Elena le pregunta a quién llama esposa, respondiéndole el prota que ella fue la primera en llamarlo querido. Es inútil hacerse el tonto, lo tiene todo grabado. Y reproduciendo la grabación, Elena avergonzada le pide que no la reproduzca, pidiéndole que le dé la grabación. El prota le responde que no,
todavía no se lo ha mostrado a Lina, pidiéndole a Elena que no deje que Alina lo sepa. El prota comenta que si se lo da, no podrá dormir toda la noche, pero le ofrecerá una cosa, se lo dará si lo llama esposo. Puede llamarlo esposa y conseguir la posesión permanente de la grabadora. Y Elena, avergonzada, lo llama esposo, comentándonos el prota que es calmante, y entregándole la grabadora le dice que lo puede tener. Elena destrozándola, el prota nos comenta que grabo lo de esposo y esa no la perderá, y comenta que dicho eso, parece que tiene miedo de su madre, preguntándole a Elena cuál es la razón. Elena responde que se está tratando de sacarle los planes de su madre, no tiene que desperdiciar su aliento, no sabe qué es lo que quiere hacer. Ella no confía en nadie, nadie sabe lo que piensa. Se limitan a cumplir las órdenes de ella una y otra vez sin saber nunca por qué lo hacen. Así que ni siquiera se le ocurra pedirle información. Ni siquiera ella conoce realmente su propia madre. Tal vez solo sean herramientas para ella. El prota suspirando, le dice que no se ponga así, preguntándole si acaso no lo tiene a él y a Lina. Todos son familia. Sea lo que planea, encontrará la manera de tenerla. Respondiéndole Elena que no sabe lo que está hablando. Al día siguiente, dentro de la cabaña del amor, Tiffany comenta que ese espacio es increíble. Se siente aislado del mundo exterior, y le pregunta si es el campo de batalla que ha elegido, respondiéndole el prota que sí, es un lugar donde incluso si Pandora se vuelve loca, no afectará al mundo exterior. Tiffany comenta que es genial, pueden luchar con las manos libres, pero el prota disculpándose le dice que no puede dejar que se enfrente a Pandora, ya que si lo hace morirá. Elena le cuenta que según la historia original, habría muerto con Pandora. El otro día casi vuela a lo mismo. Tiffany le responde que no importa, aceptará su destino si su sacrificio puede traer la paz. Pero el prota le pide que no piense así. Tiene una mejor forma. En lugar de luchar hasta la muerte, intentará negociar con Pandora. Puede que Pandora sea difícil de convencer, pero en el fondo es una niña. Así, no se sacrificará a nadie más. Respondiéndole Tiffany que lo sabe, pidiéndole que no se sobreesfuerce. Un tiempo después, el prota comenta que eso es todo. Hace mucho tiempo que no construye una casa en la finca. Se pregunta si a Pandora le gustará. Elena le pregunta por qué construye una casa tan infantil. Pandora está en el otro lado, diciéndole que se ponga serio, si acaso está despreciando a los demonios. Pero el prota le pregunta qué sabe ella. Por lo general, los niños se comunican entre sí, para que puedan hacer amigos suyos. No le diga que no sabe cuidar a un niño, diciéndole que deje de hablar, ya que la vas a llamar. Y tomando aliento, llamando a Pandora le dice que van a jugar. Y mientras las demás se quedaban boquiabiertas, Elena nos comenta que es vergonzoso, como puede ser compañero de equipo de semejante retrasado. Y incluso, lo llamó esposo. Y volviendo con el prota, Pandora apareciendo le pregunta si realmente la está buscando para jugar. Respondiéndole el prota que exactamente, Pandora impactándole al prota, termina bajándole más de la mitad de la vida. Y casi inconsciente nos comenta que un tercio de la sangre desaparecido. Los puntos negros de su cara también han desaparecido. Y dándose cuenta de algo nos comenta que algo anda mal, preguntándose por qué su sangre sigue bajando. A este paso morirá, pero de pronto, es embullido con un hechizo curativo. Mientras Pandora le preguntaba al prota que iban a jugar, este se pregunta qué está pasando. Del otro lado, Tiffany nos comenta que el prota debería estar bien. Parece que le gusta la demonio caída, en cuyo caso, tal vez el prota pueda realmente tomar a Pandora bajo su mando. Volviendo con el prota, este le dice a Pandora que hoy se divertirá con su hermano mayor, preguntándole esta si puede ella divertirse. Entonces jugarán lucha libre. El prota le pregunta si la lucha libre es adecuado para ella, pero Pandora aplicándole una llave, Tiffany comenta que eso es una pelea. Ella irá a ayudar, pero Elena le dice que está bien. Pandora está jugando con él. Solo mira lo feliz que está el prota. Tiffany comenta que el prota está sangrando mucho, preguntándole si de verdad está bien. Y el prota volviendo en sí comenta que él, estrella del amanecer, siempre que no puede ceder, preguntándose cómo va a poder jugar con una niña cuando se trata de artes físicas. Pero Pandora lo tira al suelo, y mientras le aplicaba diferentes llaves, nos comenta que esa niña es toda una profesional. Y mientras le pedía a Pandora que no lo haga, ya que no puede soportarlo, Elena comenta que es un pervertido. El prota pidiéndole a Pandora que espere, le sugiere cambiar de juego. Pandora con un puchero le responde que no ha tenido suficiente, preguntándole si lo puede hacer o no, ya que él es bastante fuerte.
mientras el prota nos comenta que eso es porque ella es demasiado fuerte. El prota le responde que en definitiva, si sigue luchando, va a matar al hermano mayor, preguntándole quién jugará con ella si el hermano mayor muere. Jugarán un juego más suave, preguntándole qué le parece un juego de casa. Pandora entusiasmada le dice que quiere jugar a las casitas. Entonces ella será la madre y el hermano mayor será el padre. Y el prota nos comenta que eso es genial. Aprovechará esa oportunidad para ver si puede sacarle alguna información útil. Y comenta que entonces le pide que espere en la casa. Él va a entrar desde afuera. Y así comenzarán el juego. Respondiéndole Pandora que está bien. El prota nos comenta que no ha visto ninguna señal de Sylvie ni de las chicas después de todo ese tiempo, preguntándose si habrá ido a algún otro lugar. Eran bastante fuertes, así que no debería haberles pasado nada. Pero, se pregunta por qué la diosa del mal ha llegado tan lejos para arrastrar a Sylvie a ese tipo de lugar. Si es para disfrutar la prueba de la diosa. No, el regreso de una sola diosa no afectaría al paisaje del mundo, debe tener algo más en mente. No importa cuáles sean sus planes, debe tener algo más grande en mente. Tendrá que llegar primero a Pandora y llevarla a su equipo. Por ahora, se quedará ahí y jugará con Pandora. Y metiéndose en el papel le dice a su cariño que ha vuelto. Pandora le pregunta por qué ha vuelto tan temprano el día de hoy, diciéndole que la cena está lista. El prota, al igual que nosotros, le pregunta quién es ella, pero Pandora responde que es una barbaridad. Anoche tuvieron mucha intimidad, y hoy termina subiéndose los pantalones y repudiándola. El prota nos comenta que se mete en el personaje tan rápido. ¿Y qué hicieron esa noche? Pandora comenta que sabe que últimamente ha perdido deliberadamente contra el Minotauro en el recinto de la aldea, preguntándole si ya no está satisfecho. Preguntando el prota por qué su XP es tan extraño, y por qué un Minotauro. Pandora le dice al prota que no puede ser. No puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo se degenera por más tiempo. Preguntándole el prota si le puede decir algo, Pandora comenta que no puede evitarlo. En lugar de dejarse dañar por el Minotauro, porque no la deja hacerle la esterilización. Mientras el prota nos comentaba que lo van a castrar de verdad. Está demasiado metida en el juego. Los Oscar le deben una medalla de oro. Y pidiendo tiempo, le dice que no simplemente puede tener líneas sola. Él también tiene que tener líneas, si no, le pregunta qué diferencia hay entre eso y que juegue sola. Pandora comenta que el hermano mayor no necesita decir nada después de eso, preguntándole si no debería el marido besar a la mujer para mostrar su comodidad en esa situación. El prota se pregunta si eso es real. No le cree. Elena y las chicas siguen esperando. Pandora comenta que si no va a hablar, entonces tendrá que, mientras el prota nos comentaba que se está metiendo de nuevo en eso, preguntándose si tanto quiere jugar con él. Muy bien. Es inevitable para conquistar a Pandora. Ese es un nirvana. Beso francés en espiral. Y estas dos se preguntan si ellos dos están jugando de verdad. Y Mia les pregunta qué ocurre, pidiéndoles que la dejen ver. Y volviendo con Pandora, bueno, ¿qué les digo? El prota le pregunta si no está, y Pandora comenta que ese sentimiento, como la última vez, es tan bonito, ella quiere más, mucho más. Y atrapando al prota, este le pregunta qué es lo que está haciendo, si acaso no se llevaban bien. Pandora le dice que no tenga miedo, ella no le hará daño. El hermano mayor es genial para jugar a muchos juegos divertidos con ella. A Pandora le encanta el hermano mayor. Ella quiere estar con el hermano mayor para siempre. Así que, el hermano mayor ahora es propiedad de Pandora. Ahora irán a su casa para que puedan jugar juntos todos los días. Y las demás entrando a la habitación, Tiffany comenta que es tarde. Elena comenta que le ha dicho que está bien, preguntándole por qué no la escucha. Tiffany le pregunta qué sabe ella, si sabe lo que le pasa a los que son tomados por la demonio caída. Nadie vuelve vivo. Los que se llevan son destrozados o encarcelados para siempre en la caja de juguetes de Pandora. Elena le pregunta si cree que no conoce a su predecesora. Ella también es un demonio. En el futuro había una demonio que era igual a Pandora, no solo más fuerte sino también más seguramente que Pandora. El resultado, el prota logró engañarla con su boca. Está un poco más preocupada por Pandora que por el prota. Espera que el prota no estropee la diversión de Pandora. Y pasando con estos, el prota comenta que la casa de Pandora es grande, preguntando si es la única que vive en ese lugar. Pandora le cuenta que vive en una gran casa para ella sola, y su madre viene a verla a veces. El prota le pregunta si no se siente sola. Pandora le cuenta que no sabe por qué, pero todos los que Pandora ha tocado han muerto.
El prota le pregunta si no podrían los espectros hacer lo mismo. Por lo que sabe, las demonios tienen subordinados. Pero Pandora le responde que no lo sabe. Todos tienen demasiado miedo para acercarse a ella, pero no importa. Después de eso, la gente venía a jugar con ella todo el tiempo. No se rompieron inmediatamente y ella se lo pasó muy bien jugando con ellos. Pero al poco tiempo, también se rompieron. Pero el hermano mayor era diferente. Ha estado en contacto con ella durante mucho tiempo y está bien. Así que solo el hermano mayor puede ser amigo de ella. Mientras el prota nos comenta que si él no hubiera estado protegido por ese escudo, él también hubiera muerto. Pandora comenta que es genial haber conocido al hermano mayor. A pesar de que ella acaba de atrapar a 2 juguetes elfos el otro día, no puede ser amigos de ella, pidiéndole al prota que se quede con ella todo el tiempo. El prota le responde que por supuesto, el hermano mayor siempre estará con ella, y se pregunta que si se refiere a juguetes nuevos, no puede estar refiriéndose a Rosa y Sylvie, tiene que ir a averiguarlo. Pandora dándole un abrazo comenta que el hermano mayor es el mejor. A ella le encanta el hermano mayor, pidiéndole que juegue con ella. El prota le responde que van a calentar con un juego de cazafantasmas, respondiéndole Pandora que ella quiere ser el fantasma. En otro lugar, enfocándonos una caja, estos sujetos se encuentran jugando a los naipes, y les pregunta a las chicas si no quieren jugar, respondiéndole Sylvie que jugarán después, contándoles que su lesión necesita más tratamiento. Y le pregunta a Rosa si todavía tiene hierbas medicinales, respondiéndole esta que preparó un montón de ellas antes de hacer la prueba. El verde, que lo llamaremos así por comodidad, comenta que creía que iba a morir si lo atrapaba la demonio caída, pero tuvo suerte de tener a su hermana mayor allí. Si no los hubiera salvado, probablemente no habría durado más que unos días. El caballero les cuenta que había perdido la esperanza, pero fue la gran hermana quien le dio el valor para vivir. Y el último comenta que es raro encontrar una persona que trate a los demás por igual, independientemente de su raza. Sintió como si viniera un reflejo del difunto rey y la señora Tiffany, pero de pronto, el rubio les pide que haga silencio. Alguien se acerca, y vemos que se trataba del prota. Rosa les dice a los demás que es su cuñado, y Sylvie comenta que su esposo vino a salvarlos. Rosa comenta que eso es genial, ya no tienen que ser juguetes en ese lugar. Y llamando al prota le dice que se encuentran ahí. El prota acercándose pregunta si no es la voz de Rosa, contándole esta que han sido capturadas por la demonio, pidiéndole que las saquen de ahí. El prota comenta que por fin las encontró, comentando que han sido capturadas por Pandora, y les dice de que no tienen que preocuparse, las llevará a un lugar seguro. Pero Pandora impactada le pregunta qué está haciendo, y hacia dónde las lleva. Si acaso no dijo que se quedaría con ella para siempre. Le pregunta por qué se va, si el hermano mayor ya no quiere a Pandora. El prota rápidamente le explica que lo ha entendido mal, no es lo que piensa, pero Pandora le grita que es un mentiroso. El prota, saliendo de la habitación, le pide a Pandora que se calme y lo deje explicar, y nos comenta que no hay manera de acercarse, preguntándose qué debería de hacer. Y pasando con Pandora, esta pregunta por qué, si acaso ella ha hecho algo mal. Incluso su hermano mayor terminó, porque todo el mundo odia tanto a Pandora, empezando a llorar. Trasladándonos a un recuerdo, la diosa madre le dice a Pandora que esas criaturas inferiores no tienen nada que ver con su compañía. Son los dioses, los señores del mundo, los que trajeron el caos a ese mundo. Realmente no importa lo que piensen los simples mortales, dominarlos, esclavizarlos, arrasar con ellos, para que le teman. Saber lo que es la muerte, lo que es el miedo. Haz que todos los seres teman. Tiene que quitarles todo. Pandora comenta que su madre tenía razón. Debería haber hecho eso hace mucho tiempo. Convertir al hermano mayor en un muñeco para que no la deje. Y volándose hacia el prota, le dice que lo tiene, dándole un fuerte golpe. El prota se pregunta si eso es real. Y cayendo al suelo, le dice a Pandora que se calme. Es solo un malentendido, pero vemos que esta no entra en razón. Los extras comentan que se acabó. Pandora ha perdido la cabeza. Sus vidas se han acabado. Pero Pandora, sorprendida, pregunta quién es esa persona. Y el prota, al igual que nosotros, pregunta si eso es una mentira. ¿Por qué Litia se encuentra ahí? El prota nos comenta que no cree que haya perdido la vista. Litia, ¿cómo puede ser que esté ahí? Esta comenta que no hay necesidad de sorprenderse tanto. Ahí de pie es solo un doppelganger suya para asegurar su vida. Esperaba que Xia Yueyun no fuera de fiar, así que en secreto le dio un sello esa noche. Su doble solo aparecerá cuando su vida está en peligro.
Aunque solo es un doble, también posee todo el poder mágico del cuerpo principal, y le pide que se esconda hasta que se agote su poder mágico, y desviando un ataque le grita que se apresure. El prota nos comenta que Litia nunca pensó que dedicaría tanto en él. A partir de ahora, la amará durante 10.000 años. Y el prota retirándose del campo de batalla, vemos cómo inicia su enfrentamiento. Litia sorprendida nos comenta que es tan poderosa como ella. Pandora es tan aterradora como dicen. Mientras tanto, dentro del palacio de la futura Litia, una de sus sirvientas le pregunta qué le pasa. Litia le responde que no es nada. De repente se sintió un poco débil, tal vez ha estado despierta demasiado últimamente, pidiéndole que la ayude a llegar a su habitación. Y nos comenta que parece que el sello que puso en el prota se ha activado, pero, ¿por qué no puede sentir la ubicación del doble? Preguntándose qué demonios está pasando. Y volvemos con el enfrentamiento de las dos deidades demoníacas. Luego de todo eso, el doble de Litia comenta que después de todo, sigue siendo un producto defectuoso. Hasta los últimos vestigios de cordura han desaparecido, y le pregunta si ni siquiera puede controlar su propia magia, diciéndole que no se deje llevar por la ira, tiene que mantener la cordura, preguntándole si acaso quiere convertirse en un monstruo. Pandora, pensando en lo que le importa, entre lágrimas murmura el nombre del hermano mayor, liberándose así de su ira. El prota, acercándose a ellas, le pregunta si está bien. El doble de Litia le cuenta que Pandora solo se desmayó. Por suerte, aún conserva una pizca de cordura en su interior. De lo contrario, se habría convertido completamente en un monstruo porque su poder mágico se había vuelto loco. Como su trabajo está hecho, es hora de que devuelva el resto del poder mágico. Pero el prota, deteniéndola, le agradece. Si no fuera por ella, habría muerto. El doble comenta que debido a las limitaciones de tiempo y espacio, los recuerdos del doble no se llevarán al cuerpo. Si quiere darle las gracias, puede decírselo él mismo al cuerpo cuando vuelva. Y despidiéndose, el prota se pregunta si Litia no se enfadará con él por haber estado fuera demasiado tiempo. Y de pronto, Pandora le pide a su hermano mayor que no se vaya. Ella no quiere estar sola, pidiéndole que no la deje. El prota, acariciando su cabeza, le pregunta de qué está hablando. Él está ahí con ella. No tiene que preocuparse, el hermano mayor no se irá, estará con ella a partir de ahora y Pandora ya no estará sola, el hermano mayor siempre estará con ella. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.